En la sociedad contemporánea, se observan diversas manifestaciones de reivindicación, petitorios y exigencias, fundamentalmente relacionadas con la concepción de la moral o de la ética. A partir de su discernimiento, es posible identificar extremos opuestos que deben evitarse. El primero consiste en considerar las interrogantes éticas como tan complejas, dilatadas y profundas, que incluso el intento de abordarlas aparece como desmesurado, es decir, como un exceso en las pretensiones de la inteligencia humana. Sin embargo, en cuanto seres humanos, no respondemos plenamente a nuestra naturaleza y vocación, si al menos no intentamos acometerlas. En efecto, lo propio del ser humano es reflexionar, ir más allá de lo fenoménico, y en esa medida, alcanzar una comprensión racional acerca de la realidad. El producto más excelso de la intelección humana es, precisamente, el saber científico, y entre estos saberes se distingue de manera particularmente relevante, en el orden práctico, la ética o filosofía moral. En nuestra búsqueda de una recta concepción de la ciencia moral, es preciso definir en qué no consiste la moral, para luego poder estudiar adecuadamente sus fundamentos filosóficos. En primer lugar, encontramos la denominada moral de las actitudes, defendida, entre otros, por el teólogo Marciano Vidal. Para los autores que la postulan, lo verdaderamente decisivo es que el hombre adopte una opción fundamental de compromiso moral. En consecuencia, los actos singulares no tendrían relevancia determinante. Su consecuencia teológica sería la esterilidad de la distinción entre pecado mortal y pecado venial. El error fundamental de esta doctrina consiste en olvidar que la libertad humana es una libertad finita y susceptible de corrupción, de modo que el hombre, a través de sus actos concretos, puede optar efectivamente por el mal y desordenar su obrar. En segundo lugar, encontramos la denominada moral de situación, o ética de situación. Para los autores que la sostienen, la bondad o malicia moral no viene determinada por una ley universal e inmutable, sino por las circunstancias concretas en las que el individuo se encuentra. Según esta perspectiva, no existirían normas morales objetivas con validez general, sino que cada situación singular constituiría el criterio último de discernimiento. Esta corriente ha ejercido una influencia significativa en el ámbito jurídico. Su consecuencia natural es la configuración de un derecho puramente situacional, determinado por las circunstancias cambiantes y desvinculado de principios generales vinculantes. Se trataría, en definitiva, de una subordinación del hombre al proyecto autónomo de la situación irrepetible, donde la normatividad queda absorbida por la contingencia. El error de esta doctrina es olvidar que existen acciones intrínsecamente malas, sin perjuicio de las circunstancias que puedan atenuar el acto. En tercer y último lugar, encontramos la denominada nueva moral. En este punto existe una amplia amalgama de corrientes, tales como el pluralismo ético, cuyo error radica en el eclecticismo, o el escepticismo moral, que declara el problema como insoluble, tal como hemos descrito con mayor precisión en la introducción de este documental. Nos detenemos aquí a examinar el paradigma del relativismo contemporáneo. Para esta posición, el hecho de que existan divergencias entre culturas, y por tanto, distintas formas de comprender la moral, implicaría que no es posible afirmar objetivamente lo que está bien, sino únicamente cuestionar por qué algo no sería malo. Sin embargo, esta tesis no resiste el menor análisis. Si bien es cierto que las pruebas suministradas por la antropología física muestran que la población moderna desciende directamente de las comunidades neolíticas, sin que jamás se haya interrumpido la continuidad biológica, social y cultural, también es verdad que, aun cuando la vida de las poblaciones actuales presente escasos rasgos en común con la de sus antecesores neolíticos, es posible identificar en ellas constantes normativas fundamentales. Las objeciones planteadas contra esta corriente son, fundamentalmente, dos. La primera consiste en que, si aceptásemos como verdadero el relativismo cultural, este no sería capaz de explicar adecuadamente el cambio en los juicios morales. En efecto, si las valoraciones morales dependieran exclusivamente de las convenciones sociales vigentes en cada cultura, no se comprendería cómo es posible que dichas convenciones sean posteriormente criticadas, reformadas o incluso abandonadas desde dentro de la misma comunidad. La segunda objeción es que el relativismo
no logra responder satisfactoriamente a la pregunta ¿por qué es bueno seguir las convenciones sociales? Con todo, ¿de dónde surge la moralidad? La respuesta es simple y a la vez profunda. Tomás de Aquino responde a esta cuestión afirmando: según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley natural. Con ello quiere decir que la moral no es una construcción arbitraria ni una mera convención social, sino que brota de la propia naturaleza humana. Esto contrasta con las posturas positivistas, sociologistas o psicologistas, que tienden a reducir la moral a un mecanismo de regulación o control social. En efecto, el hombre está constituido por dos facultades espirituales fundamentales, la inteligencia y la voluntad. Para los efectos de este documental, interesa particularmente la voluntad. La voluntad se define como el apetito racional, es decir, la facultad mediante la cual la persona tiende hacia aquello que la inteligencia le presenta como bueno. De esta definición se desprende que el objeto propio de la voluntad es el bien. Esto se confirma por varias razones. En primer lugar, porque el mal, en sentido propio, es privación de un bien debido. En cuanto tal, no es apetecible sino bajo la apariencia de algún bien. En segundo lugar, porque nada puede ser querido si no es previamente conocido. La volición sigue al conocimiento, de modo que la voluntad se mueve hacia el bien tal como es aprehendido por la inteligencia. En tercer lugar, porque el hombre no puede dejar de querer ser feliz. La filosofía clásica, desde Aristóteles, entiende la felicidad, o eudaimonía, como el bien perfecto y suficiente, que excluye todo mal y sacia plenamente el apetito humano. Si la voluntad tiene por objeto el bien en cuanto tal, necesariamente tiende hacia aquello que se presenta como bien pleno o perfecto. Por tanto, establecidos estos elementos, es necesario distinguir entre la razón especulativa y la razón práctica. La razón especulativa tiene por objeto el conocimiento de la verdad. La razón práctica, en cambio, es la misma inteligencia en cuanto ordena el obrar. No se trata, pues, de dos sujetos distintos, inteligencia y voluntad, sino de dos modos de ejercicio de la inteligencia. La voluntad es la facultad apetitiva racional, mientras que la razón práctica es la inteligencia en cuanto dirige la acción. Actuamos en la medida en que identificamos algo como bueno, es decir, como un fin digno de ser perseguido. El primer principio de la razón práctica es aquel que se funda en la noción misma de bien, puesto que el bien es lo que todos apetecen. Este es también el primer principio de la ley natural. El bien ha de hacerse y perseguirse, y el mal ha de evitarse. Sobre este principio se fundan todos los demás preceptos de la ley natural. Esto significa que los seres humanos estamos naturalmente inclinados hacia ciertos bienes que, cuando la razón los aprehende como tales, deben ser perseguidos mediante la acción, y cuando los reconoce como males, deben ser evitados. Por ello, según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley natural. En primer lugar, existe en el hombre una inclinación natural a conservar el propio ser, inclinación que comparte con todas las sustancias, es decir, con todos los entes que existen en sí mismos. De ahí que la tendencia a la conservación sea común también a los vivientes en general. En los seres vivos, esta inclinación se manifiesta como tendencia a conservar la vida, pues para ellos vivir es su modo propio de ser. La razón, por tanto, aprehende naturalmente la vida humana como un bien, y la muerte como un mal que debe evitarse. En segundo lugar, el hombre comparte con los demás animales la inclinación a la procreación y al cuidado de la prole, lo que fundamenta normas relativas a la familia y a la educación de los hijos. En tercer lugar, existe en el hombre una inclinación que le es propia en cuanto ser racional, la inclinación a conocer la verdad y a vivir en sociedad. Esta inclinación alcanza su expresión más alta en el deseo de conocer la verdad acerca de Dios, en cuanto verdad suprema. Sin embargo, toda inclinación al conocimiento verdadero, sea en el ámbito científico, filosófico o religioso, pertenece ya al dinamismo propio de la razón humana. Del mismo modo, la inclinación a la vida social fundamenta normas de justicia y convivencia ordenadas al bien común. Las propiedades clásicamente atribuidas a la ley natural son 5: unidad, universalidad, inmutabilidad, indelebilidad
y cognoscibilidad. Nos concentraremos aquí en las tres primeras. Unidad consiste en que la ley natural es una única ley, aun cuando esté compuesta por múltiples preceptos. El fundamento de esta unidad es doble. En primer lugar, todos los preceptos de la ley natural se derivan de un único primer principio. El bien ha de hacerse y perseguirse, y el mal ha de evitarse. En este sentido, todos los preceptos remiten, en última instancia, a bienes que deben realizarse para alcanzar la perfección humana, y a males que deben evitarse. En segundo lugar, el fundamento de su unidad radica en la unidad de la naturaleza humana, que es la misma en todos los individuos de la especie, en cuanto principio de operaciones. Así, lo que perfecciona la naturaleza humana, perfecciona a todo hombre, mientras que lo que la degrada la perjudica universalmente. Universalidad puede entenderse en dos sentidos, a saber, en cuanto al conocimiento o cognoscibilidad, y en cuanto a su verdad o rectitud práctica. En cuanto al conocimiento, la ley natural se encuentra al alcance de todos los hombres, en todos los tiempos y lugares. Sin embargo, esta universalidad no se da del mismo modo en todos sus preceptos, pues no todos son igualmente cognoscibles. Es necesario, por tanto, distinguir entre primeros principios, preceptos secundarios y conclusiones remotas. Los primeros principios no solo son cognoscibles, sino que de hecho son conocidos por cualquier persona que haya alcanzado el uso de razón y posea una experiencia mínima para comprender el significado de sus términos. Los preceptos secundarios, si bien suelen ser conocidos por la mayoría de los hombres en distintos tiempos y lugares, pueden ser ignorados en casos excepcionales, ya sea por error, por hábitos viciosos o por condicionamientos culturales. En tales casos, no se desconocen absolutamente, sino que se oscurece su correcta aplicación o alguno de sus aspectos. Por último, las conclusiones más remotas, a veces denominadas preceptos terciarios, pueden ser ignoradas con mayor frecuencia, pues su conocimiento exige un grado más elevado de reflexión y experiencia práctica. En cuanto a su verdad o rectitud práctica, la universalidad significa que los preceptos de la ley natural conservan siempre su obligatoriedad, ya que su cumplimiento es perfectivo de la naturaleza humana, mientras que su incumplimiento la degrada. Inmutabilidad. Afirmar que la ley natural es inmutable significa que no cambia en cuanto a sus principios fundamentales, los cuales mantienen siempre su fuerza obligatoria. Para comprender esta propiedad, conviene realizar algunas distinciones. En primer lugar, es necesario distinguir entre una posible mutación por adición y una posible mutación por sustracción. Una ley muta por adición cuando se le añaden nuevos preceptos, y por sustracción cuando deja de pertenecerle un precepto que antes formaba parte de ella. La ley natural es inmutable por sustracción, pero puede desarrollarse por adición, en la medida en que surgen nuevas materias que exigen a la razón práctica derivar, a partir de los primeros principios, nuevos preceptos acordes a esas realidades. Sin embargo, no puede suceder que algo que antes pertenecía a la ley natural deje de pertenecer a ella, pues su fundamento es la naturaleza humana, que permanece esencialmente invariable. En segundo lugar, debe distinguirse entre mutación material y mutación formal. La mutación material tiene lugar cuando no cambia el precepto mismo, sino la materia a la cual se aplica. En cambio, la mutación formal implicaría un cambio en el contenido del precepto. La ley natural puede experimentar variaciones materiales en su aplicación, pero permanece formalmente inmutable. Finalmente, es preciso distinguir entre preceptos afirmativos y preceptos negativos. Los preceptos afirmativos mandan la realización de determinadas acciones, mientras que los negativos prohíben otras. Algunos preceptos negativos prohíben actos intrínsecamente malos. Estos son absolutos y obligan siempre y en toda circunstancia. En cambio, los preceptos afirmativos, así como aquellos negativos que prohíben actos que no son intrínsecamente malos, obligan según las circunstancias de tiempo, lugar y modo, pudiendo requerir un juicio prudencial en su aplicación. Esta distinción permite comprender que, en ciertos casos, puede parecer que un precepto de la ley natural ha cambiado. Sin embargo, lo que ha variado no es el precepto mismo, sino las circunstancias concretas de su aplicación. Finalmente,
La ley natural es accesible a la sola razón, y su obligatoriedad se da de suyo, no de manera accidental ni extrínseca. Desde una perspectiva incluso secular, es razonable sostener que los 10 mandamientos constituyen el epítome de la ley natural, un código moral fundamental, o en términos del Catecismo de la Iglesia Católica, una expresión privilegiada de esta. Del conocimiento y observancia de estos preceptos se sigue la perfección moral del hombre. En consecuencia, no es posible dispensar de aquellos mandamientos que expresan exigencias fundamentales de la ley natural. Si bien la revelación divina confirma y esclarece la verdad de la ley natural, su fuerza obligatoria no depende de dicha revelación, pues está inscrita en la naturaleza humana misma, y es accesible a la razón. Por ello, su validez es perenne a lo largo de la historia de la humanidad.